Muy buenos días a todos en esta soleada mañana acá en Santiago de Chile. Queremos darles la cordial bienvenida a todos ustedes. Mi nombre es Patricia Smith, pertenezco al equipo de capacitaciones de DataSur y junto con Felipe Osorio y Lina Villegas los vamos a estar acompañando esta mañana. Lo que nos convoca el día de hoy es una clase magistral que se denomina Conociendo los envases y embalajes en el comercio internacional. Como ustedes saben, siempre DataSur está interesado en poder colaborar en el trabajo día a día de cada uno de ustedes y estamos entregándoles diversas gamas de conocimiento para que se puedan desarrollar mucho mejor. Antes de comenzar, señalar lo que muchos de ustedes ya también saben, que esta actividad está siendo grabada, por lo tanto después pueden buscarla en nuestro canal YouTube y cualquier información también pueden buscarla ahí. Como esto es una clase magistral y no un curso, este no tiene certificación, solamente los cursos que tienen 4 más horas cuentan con certificado. Importante también es que todas las preguntas que ustedes tengan se realizarán al final a través mío hacia el relator. Ustedes tienen que realizar sus preguntas en el chat que dice preguntas y respuestas. ¿Ya? El otro chat es para comentarios generales. Y se van a hacer la selección de preguntas al azar. Aclarados estos puntos, entonces quiero mencionar que está con nosotros un relator que ya lleva mucho tiempo con nosotros y ha hecho diversas charlas durante este año, clases magistrales. Él es Salvador Aravena, ustedes saben que él es un ingeniero y técnico en comercio exterior, magíster en educación, él es experto en los Incoterms, profesor también de Teleduc y de el área de capacitaciones y desarrollo de la Universidad Católica de Chile. Él nos va a hablar hoy día de los tipos de envase y embalaje, normas que regulan el uso de los envases y embalajes para comercio internacional, el uso recomendado para cada tipo de mercancía y toda la terminología que tiene que ver con este tema. Salvador, ¿cómo estás? Buenos días, hola Pati, hola, gusto nuevamente de estar acá una vez más. Pasa rápido la semana pasada ya estuve. Buenos días a todos desde Santiago de Chile, muchachos. Salvador Aravena D'Angelo, ya muchos me conocen y los que no, bueno, académico en el área de comercio exterior ya, y trabajo con DataSur desde el año 19, muy buena relación, y soy uno de sus relatores, como dicen, estrella, como dice la Pati. Los regalones. Los regalones. Pero hay que ganarse, en todo caso, el ser regalón, porque tiene que ser uno, bueno, si no, ¿a qué? Hoy día voy a hablar un tema que prometo que hoy día puede ser un poco más corto. Yo siempre prometo, y yo creo que los que me han escuchado miles de veces durante este año han dicho, otra vez va a prometer lo mismo el profe. Y yo prometo que el curso va a ser cortito, no creo que más allá de una hora, porque vamos a hablar de algo súper específico que se ha tocado en otros cursos, ¿ya? Se ha tocado porque es necesario tocarlo, que tiene que ver con los envases y embalajes, ¿ya? Voy a mostrar imágenes, voy a mostrar textos. Esta presentación la tiene DataSur, sí que se la pueden pedir a ellos, o también me la pueden pedir a mí al final de la clase y yo en algún momento del día se las hago llegar. No me complica mandar la presentación, ¿ya? El comercio exterior, como yo siempre les he dicho, una introducción, el comercio exterior es muy amplio, ¿ya? Y si nosotros decimos o nos ponemos a pensar de que comercio exterior es solamente vender, exportar o comprar o importar, estamos equivocadísimos, porque en definitiva, sí, es eso, pero eso involucra muchas cosas más, ¿ya? Y dentro de esas cosas, entre comillas, sin ser despectivo, hablamos de todo lo que tiene que ver con el envase y los envases y los embalajes que obviamente que tiene que tener la mercancía, las mercancías para efectos de su transporte y darle seguridad al transporte de aquellas mercancías. O sea, los envases y embalajes son cosas distintas ya para efectos prácticos, pero sí cumplen un rol fundamental que es la protección de las mercancías en el trayecto o en el transporte, ya sea transporte interno como en el transporte internacional. Recuerden de que cuando uno habla del servicio llamado, el principal servicio en comercio exterior que puede,
pueden haber 1.000.000 de servicios que se presten en comercio exterior. Incluso el agente de aduana, o agente aduanal, o despachante, como le quieran llamar, dependiendo del país donde estén escuchando, es un servicio, y es un servicio sumamente importante, puesto que la ley exige la presencia de un despachador, ¿ya? El despachador, cuando hablamos de despachador, estamos hablando de algo general, ¿ya? Algo que incluye cosas. Los despachadores son los que tramitan en sí, por definición, es para llegar al centro. No me gusta ir directo al tema del que voy a disertar. Los despachadores en sí son los que tramitan ante el Servicio Nacional de Aduana del respectivo país, ya sea la importación o la exportación de mercancía, ¿ya? Por lo tanto, el concepto de despachador o despachante es amplio, ya puede ser el importador, puede ser el exportador, puede ser lo que en Chile llamamos agente de aduana, o puede ser también un apoderado especial, ya donde el Servicio Nacional de Aduana le da la autorización tanto al agente de aduana como al apoderado especial para representar a alguien. Ese alguien generalmente es un usuario de comercio exterior. ¿Y cuándo se requiere agentes de aduana? Cuando requerimos de estos profesionales, ¿cómo se definen? Como profesionales profesional de la función auxiliar de la función pública, porque no pertenecen a la aduana, cuando se superan ciertos montos establecidos por ley. En Chile hablamos de $1.000 FOB para importar y $2.000 FOB para exportar cuando llega mercancía por cualquier vía de transporte. Por lo tanto, ese es uno de los tantos servicios que se presta. Otro servicio que se presta también en comercio exterior es el servicio del seguro, ¿ya? Que también lo he tocado, pero lo he tocado acá no como clase, lo he tocado solamente para efectos de mencionar que debe existir un seguro obligatorio cuando la cláusula o el Incoterms haya pactada entre el exportador y el importador, sea CIF o CIP, ¿ya? Y bajo la nueva publicación de 2020, bajo la última actualización. Quiero aclarar algo. La gente tiende a confundir que cada vez que la Cámara de Comercio Internacional publica un nuevo Incoterms, la gente tiende a pensar de que se crearon nuevos Incoterms, se creó una nueva publicación. Una sola vez la Cámara de Comercio Internacional creó una publicación que fue por allá por el año 1936. De ahí en adelante la Cámara ha actualizado creo, 10 u 11 veces los Incoterms. La última publicación es del 2020, ya, y entró en vigencia el año pasado, con todo lo que implica la pandemia, ¿ya? Pero está mucho más actualizado que las formas de pago. Yo también he hecho casos de formas de pago y hemos hablado de que la Cámara de Comercio también interviene en reglamentar en términos del uso, reglamentar no en términos de sanción, sino que reglamentar en términos de uso lo que tiene que ver con las formas de pago. Antiguas, las publicaciones de formas de pago son del 2007 una, la carta de crédito, y 1995 las cobranzas. Por lo tanto, yo visualizo que la Cámara de Comercio debe estar trabajando en la actualización de las formas de pago que también son importantes. Ahí hay otro servicio más, el servicio bancario, el servicio que te presta. No necesariamente se puede hacer comercio exterior a través de lo que tiene que ver con, o sea, no necesariamente se puede hacer transferencia o remesas, ¿sabes? Remesa significa transferencia de divisas y generalmente se hace, cuando vimos las formas de pago, hablamos de un mecanismo que se llama SWIFT, ¿ya? Ahí hay otro servicio, el servicio bancario, pero ojo, no necesariamente el pago de una operación de comercio exterior que se hace en divisas, ya por lo menos los países latinoamericanos trabajan, si exportan o importan, van a tener que pagar sus exportaciones e importaciones en divisa, a no ser que entre Chile y Argentina acordemos que no nos convendría, bueno, así a nosotros por el tipo de cambio, el valor, el tipo de cambio que tiene Argentina en este momento, a nosotros los chilenos nos conviene ir a Argentina porque le sacamos más partido a su peso argentino por su devaluación, ¿ya? Y a comprar argentino, ¿ya? Para efectos prácticos. Otro de los servicios que se pueden prestar también son, bueno, que yo creo que es el más importante, independiente del otro ya se entierra, lo más importante es el servicio de transporte. Y el servicio de transporte no debe faltar o no puede faltar en una operación de comercio exterior.
El transporte es fundamental, el transporte es algo esencial. ¿Quién contrata el transporte? Bueno, eso va a depender de lo acordado en el contrato de compraventa. Cuando el profesor habla de contrato de compraventa, está hablando esencialmente de lo que se refleja en la factura comercial. El transporte es lo que se refleja en la factura comercial a través de Incoterms. El transporte, la elección del transporte obviamente va a depender de muchos factores, pero el principal factor es la mercancía, ¿ya? Y la mercancía, al ser transportada, tiene que ser transportada en la forma más segura y protegida que pueda existir para efectos de poder llevar a cabo un transporte seguro y no tenga que tener problemas de pérdida, riesgos, siniestros, etcétera, sino que la mercancía subida en puerto A llegue al puerto B sin ningún problema. Y ahí hablamos de el embalaje. El embalaje es algo más grande que el envase. Si vamos a ver la diferencia, esencialmente la clase está destinada al embalaje, pero yo también tengo que hablar del envase para efectos de que la mercancía no va suelta, sino que el envase forma parte también de esta cadena logística. Recuerden de que cuando hablamos de transporte, hablamos de la distribución física internacional, ¿ya? De mercancías, ¿ya? El transporte no está ligado solamente al viaje que hace el camión, que hace el avión, que hace el barco, sino que está ligado a todo lo que le espera o todo lo que le espera en puerto, todo el manipuleo en puerto, todo lo que te implique el viaje desde la fábrica hasta el puerto, aeropuerto, paso fronterizo, todo lo que implica los caminos, las líneas férreas, los aeropuertos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, y dentro de la distribución física internacional también se habla de los embalajes y envases, ¿ya? Para efectos prácticos, ¿de qué depende el embalaje a utilizar? El embalaje en sí es el que acompaña la mercancía en el transporte principal. En el transporte, ¿ya? Un embalaje puede ser el contenedor, es un contenedor, ¿ya? Podemos hablar de los contenedores. Aquí voy a mostrar ciertos contenedores, pero va a ser súper rápido porque ya hemos hecho referencia en mayor profundidad en los contenedores en otras clases, ¿ya? Así que esencialmente vamos a hablar de los envases y embalajes, su importancia, su importancia logística, su importancia económica, su importancia financiera, etcétera, 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 para efectos de darle una mayor protección a las mercancías que van a ser transportadas y que van a ser utilizadas, o transportadas y usadas para efectos de comercialización dentro del comercio internacional. ¿Ya? Voy a proyectar la... lo que quería decir antes es el hecho de que recuerden siempre de que lo que Pati se ve en la presentación. Sí, sin ningún problema. Eh, lo que quería decir es que cuando, bueno, esto lo he repetido varias veces, pero tanto repetir queda. Eso pasa, miente que algo va a quedar, como dicen por ahí, pero en este caso no estoy mintiendo, ya por si acaso. Es tan importante el hecho de diferenciar las cosas como en cualquier profesión u oficio. ¿Ya? Lo que ustedes contratan es un transporte. Lo que se paga por el transporte implica un costo y un gasto cuando se desembolsa ese dinero. ¿Quién paga el transporte? Generalmente, o sea, no generalmente, sino que lo paga el importador. Independiente cuál sea la cláusula, si yo vendo FOB, el importador deberá contratar los servicios para llevar la mercancía a su destino. Pero si yo vendo CIF, también yo contrato como vendedor el transporte, pero para efectos prácticos, el que tiene que pagarlo en definitiva, yo le estoy prestando el servicio de contratarlo, y el que debe pagar ese flete, ese transporte, perdón, es el importador. Siempre el importador en una operación comercial, siempre los que quieran exportar, los que quieran ser emprendedores acá y quieran exportar, tengan presente de que por lo menos en Chile es fácil exportar. El problema está en iniciar el negocio. En algunos países yo he visto reportajes en donde cuesta más hacer negocios ya, o establecerse negocios, y eso es una gran limitante para el emprendimiento. O sea, me refiero a los permisos que tiene que dar el Estado a través de su tesorería, su servicio de impuestos internos. Chile está ubicado dentro de los países donde es más fácil hacer negocios por la menor burocracia, entre comillas, que existe. ¿Ya? Por lo tanto, el transporte, siempre el costo para los exportadores, el mayor costo lo asume siempre el importador. Por lo tanto,
generalmente el exportador vende en su primera instancia, siempre vende FOB. No les recomiendo a un emprendedor, a una persona que ya tiene, aunque tenga confianza con el, es una recomendación mía, ¿ya? Independientemente de lo que ustedes puedan pensar y pensar justamente. El importador no, cuando uno vende por primera vez, cuando uno exporta por primera vez, no necesaria, es recomendable vender, colocar la mercancía sobre el medio de transporte, o sea, vender FOB o FCA dependiendo de la vía de transporte. Recuerden que el FCA es la hermana gemela de FOB, ¿ya? Pero el FCA se debe ocupar, según la Cámara de Comercio, como recomendación, a través de, se debe ocupar en términos de en términos aéreos y en términos terrestres, ¿ya? Por lo tanto, vender FOB es lo ideal para efectos de cuando se emprende una exportación. Y lo mismo se van a importar. Ayer, por ejemplo, en una clase que tenía anoche, un alumno me preguntaba que no sabía de comercio exterior, que estaba tomando un curso, un diplomado, un diplomado en la Católica, en la Universidad Católica, me preguntaba de que, cuál era la diferencia entre, tú estás pasando información que nos va a servir y que nunca está de más para que poder complementar. No nos vamos a perder esto por si acaso. Todo lo que yo hablo, lo hablo asociado a comercio exterior. Soy muy bueno para hablar y me voy siempre, no me voy por las ramas jamás, jamás, porque todo lo conecto con el tema que vamos a hablar. ¿Ya? Si no, sería una reverenda fome, lata, como le dicen en Chile, etc. Ayer un alumno me preguntaba qué era mejor en su posición, comprar FOB o importar FOB o importar sí. Yo personalmente, si en su país tiene un buen contacto con embarcadores, ya, un buen contacto con estos intermediarios, con estos freight forwarder, es mejor comprar sin que el flete y el seguro vengan contratados. ¿Ya? Muchas veces cuando yo compro SIF, ya el flete y el seguro lo contrata el que vende, a nombre mío, obviamente, a nombre del documento de transporte, llámese BL, guía aéreo, CRT, viene a nombre mío, ¿ya? Podría venir a nombre del banco si es que la forma de pago es una carta de crédito. Y el seguro también tiene que estar tomado a nombre mío. Toma un seguro el vendedor, pero a nombre mío, en caso de que pase algo la mercancía en el trayecto principal, en el transporte principal, el indemnizado voy a ser yo como importador. Pero yo le recomendaba de que si él conocía el mercado del seguro y conocía el mercado del transporte, que él en su país, suponiendo que era Chile el país importador, que era mucho mejor antes de cerrarse con una cláusula, asumiendo que el exportador, el que vende, permitiera eso, ¿eh? Porque hay veces que yo quiero comprar FOB, pero la empresa, la política de la empresa exportadora establece que solamente te vende SIF. Entonces, pero asumiendo de que sí existe la posibilidad de negociar, ya tenemos es mejor comprar FOB, o sea, antes de cerrarse la idea, es mejor comprar, ver cuánto me sale el flete contratado en Chile por mí y contratado el seguro por mí que venga de afuera. Por eso que al principio siempre el importador cuando importa por primera vez, ya bueno, siempre importa en términos cómodos. Cómodos quiere decir de que le dejen todo. Estoy hablando de una operación comercial, ¿eh? No estoy hablando de una importación individual que yo la puedo hacer a través de Amazon. Yo hace 2 semanas compré por Amazon una aspiradora y me llegó cómodamente a mi casa. Ellos se encargaron, llega por correo, DHL, ellos se encargaron de todo lo que tiene que ver con la internación e importación, son cosas distintas. Primero la mercancía se interna cuando ingresa al país y después se importa. La importación implica el trámite aduanero, implica el pago de gravámenes. En este caso venía liberada, por lo tanto la mercancía y llegó súper rápido. Hoy día el concepto que teníamos de la entrega de mercancías que demoraba más de un mes, en términos, por lo menos en términos mínimos, no cargas, no contenedores, no 3, 4 contenedores, no estoy hablando de eso, en términos ya personales, se está demorando sumamente poco. Yo creo que vamos a entrar en eso, o sea, nos vamos a quedar con esto, con el cuento de la muy buena idea del delivery, pero para efectos prácticos, ahora, como ya Chile se está cada vez, para contarles para las personas que están fuera de Chile,
estamos liberándonos, ya el 80% de la población ya casi tiene, o sea, el 80% por lo menos tiene una vacuna puesta y eso nos da más libertades, ya se están liberando ya las cuarentenas y eso está permitiendo que la gente ya vaya a comprar directamente como le gusta a la gente ir a comprar directamente. Pero yo creo que el delivery y toda la entrega que implica también envases y embalaje va a seguir siendo importante, ¿ya? O sea, eso porque nos vamos a acostumbrar a esto. El teletrabajo, también yo creo que muchas empresas van a decir, mira, ¿sabes qué? Funcionó muy bien, tú como embarcador funcionaste muy bien de la casa. Yo veo que no necesitas venir a la oficina y ahí obviamente yo creo que yo ya sabía que había mucha gente que trabajaba por teletrabajo hace mucho tiempo, ya farmacéuticos, químicos, farmacéuticos, etc. Pero la clase, yo como profesor, yo como académico, nunca, yo no era partidario de hacer clases online, pero tuve que hacer clases online y yo creo que las instituciones también de educación le van a agarrar el gustito a esto y van a tomar esto como clase a distancia. Por lo tanto, el transporte va a tener que marcar diferencia y la diferencia va a tener que ser marcada en, primero en ofrecer mayor espacio, ya en espacio para efectos de la carga, ya tarifas competitivas, porque hoy día las tarifas siguen siendo altas, lo hemos hablado, las tarifas de los fletes siguen siendo altas, la demora en la llegada de mercancías, estoy hablando ya de aspectos más generales, ya, de transporte ya de volúmenes, o sea, un concepto comercial, todo el problema que estás teniendo, bueno, hoy día comercialmente siguen los fletes altos, el flete es el costo del transporte, por eso yo hablo del flete, ¿ya? Y sigue representando el flete un porcentaje altísimo del valor de la mercancía. Yo creo que eso, alguien la semana pasada me preguntó si qué pensaba yo, si esto iba a bajar o subir, yo no lo sé, yo no sé cuándo se va a normalizar, pero va a tener que normalizarse y ojalá que se normalice en términos de cómo se normaliza el mercado, oferta y demanda, y no asumir de que el precio es 5.000 y que va a quedar en 5.000 porque nunca más se va a bajar. Yo creo que eso va a tener que normalizarse porque el comercio exterior va a aumentar gradualmente mucho más a medida que los países vayan liberando las medidas de restricción. Y eso el consumidor lo agradece. Esperemos que otros países que me estén escuchando también tengan la posibilidad y estén ya con gran porcentaje de su población vacunada. Eso es importantísimo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque eso hace que la economía se mueva y nosotros somos, el comercio exterior es economía. Economía a través de las teorías económicas que implican ventajas comparativas. El envase y el embalaje en el comercio exterior. Ya, hablamos del transporte, esto es una lista del transporte, es una lista de lo que tiene que, voy a salir de cámara a efectos de no distraer la vista, como dije el otro día que me comentaron, ¿ya? Se escucha bien igual, Patio, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, sin ningún problema. Perfecto. Ya, ¿por qué hablé de toda esta introducción? Porque siempre cuando uno es académico en comercio exterior, existen excelentes relatores acá en DataSur. Ya tanto profesores que hacen clases como yo, estas clases así cortitas como cápsulas, estas son como cápsulas, ¿ah? Porque si uno quiere profundizar tiene que tomar un curso, ¿ya? Y existen relatores para efectos de cursos muy buenos en todos lados, bueno, en todos lados, en todas profesiones existen muy buenos relatores, en cualquier profesión, muy buenos profesionales, etcétera. Para efectos prácticos, uno tiene que siempre hacer una introducción, ¿no? No es llegar y partir con el tema, ¿por qué? Porque hay mucha gente que a lo mejor que me está escuchando, yo no lo sé, hay mucha gente que me está escuchando y que a lo mejor no tiene idea, yo tengo que dar la justificación del por qué voy a hablar del envase y el embalaje, que es un tema asociado directamente al transporte. ¿Ya? Yo sí lo he tocado, pero indirectamente cuando estoy hablando del transporte de carga. Así que partamos con esto, hay cosas que yo me voy a saltar, hay imágenes que yo voy a mostrar, pero el PPT va a estar, está ahí, encontré información, mezclé varias información de varios lugares, ¿ya? Las fuentes están al final, cosas mías también que yo puse para efectos de, así que partamos con la presentación. ¿Ya? Bueno, envases y embalajes en el comercio
Vamos a partir. Cuando hablamos de, perdón, bueno, envases y embalajes en el comercio internacional, ahí se borró, salió. ¿Qué es un envase? El envase es el objeto manufacturado que contiene, protege y presenta una mercancía para su comercialización. El envase es el objeto que le llega al cliente final, o sea, que va protegiendo el producto y que le llega al cliente final. Por ejemplo, ahí tenemos, no sé, cajas de galletas, té, el pote de margarina, por ejemplo. Ese es el envase. Y el envase obviamente va dentro, para efectos de transporte internacional, va dentro de otro tipo de embalaje. Todo lo que esté fuera del envase ya se considera embalaje, por si acaso. Todo lo que esté fuera del envase, eso es el envase. El envase sirve para la comercialización, o sea, es lo que le llega al cliente en definitiva, al cliente final en definitiva. Pero todo lo que proteja ese envase, ya hablamos de embalaje, que pueden ser cajas de cartón, después puede ser el pallet, después puede ser un contenedor para efectos de el transporte de mercancías a nivel internacional o a nivel local. El embalaje, objeto manufacturado que protege de manera unitaria o colectiva. El contenedor es una de las definiciones básicas, protege en forma unitaria o colectiva. Colectiva quiere decir unitaria, un solo consignatario, o colectiva quiere decir que hay varios consignatarios, varios paquetes para distintos consignatarios. Cuando el profesor habla de consignatario, está hablando en este caso, del que está importando. Bienes o mercancías para su distribución física a lo largo de la cadena logística. Ya aquí estamos hablando de todo lo que tenga que ver, incluso una wincha, una wincha es considerado también un embalaje porque forma parte del amarre que implica una cinta plástica, también implica cerrar una caja de cartón, también forma parte de lo que se conoce como embalaje. Pero por eso le digo, todo lo que esté más allá del envase ya es considerado embalaje. La importancia, el envase y el embalaje en conjunto son los medios más importantes con los que cuenta un exportador para proteger su producto. ¿Por qué hablo del exportador? Porque del exportador nace la mercancía, por lo tanto, no puedo decir es por lo que cuenta el importador, sino que ¿quién va a vender? El que exporta, el que vende. Por lo tanto, es él la persona que debe preocuparse de que ese envase y ese embalaje sea el correcto. Es él el que debe dar instrucciones respecto a cómo utilizar ese embalaje y ese envase. Es él el que debe designar cómo transportar la mercancía según por ejemplo, su condición de frágil. Es él el encargado, el exportador, de colocar y etiquetar todo lo que tenga que ver con el manejo y el uso, más que nada el manejo del embalaje, porque el envase no se ve, el envase al momento de hacer el transporte principal no lo vemos, va adentro, ¿ya? Para efectos prácticos. Pero aquí dice, bueno, importancia con lo que cuenta un exportador para proteger sus productos y consecuentemente para garantizar el cumplimiento de los compromisos de calidad y oportunidad en la entrega del producto. Obviamente, esto está no solamente con la intención de que proteger, el embalaje no solamente es para el exportador proteger al producto, sino que cumplir con las exigencias que yo le doy o que me pide el importador. Recuerden que el embalaje, el importador también tiene injerencia al momento de establecer el embalaje que quiere, pero el embalaje tiene que estar asociado con la mercancía. Hay varios factores que eligen el embalaje, o sea, no es llegar, yo puedo tomar como embalaje una caja, ¿ya? Una caja de cartón, ¿ya? Puede ser un embalaje, y esa caja de cartón puede ir perfectamente suelta, consolidada dentro de un contenedor. Suelta difícilmente va a ir en la cubierta del barco, esa caja tiene que ir protegida por algo más, ¿ya? Y eso implica que a lo mejor va a ir consolidada, formando parte de varios consignatarios, ¿ya? O consignatario, vuelvo a repetir el que importe, dentro de un contenedor que sería un embalaje mayor. Para efectos prácticos, ¿por qué? Porque es un compromiso, porque si el producto va en un buen embalaje asociado
vale un buen embalaje asociado a la mercancía requerida, a las necesidades de la mercancía, perdón, obviamente eso implica de que se cumple con la calidad y la oportunidad de entrega del producto. Pero también el importador tiene muchas cosas que ver acá en el embalaje, pero esencialmente es el exportador el que define y el que tiene que preocuparse de que todo por lo menos sea correctamente embarcado. ¿Ya? El concepto, pues el concepto clean on board, ¿ya? El limpio a bordo es ocupado mucho en el concepto marítimo. El clean on board implica que aparentemente las mercancías fueron embarcadas sin ningún problema, sobre todo cuando hablamos de contenedores. Difícilmente cuando se está embarcando la mercancía, o sea, ya cuando el contenedor se cierra ya, y se sella, ya se asume que la mercancía que está dentro está bien embalada. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hablamos del embarque de mercancías, si hablamos de un embarque de un contenedor, se presume que la mercancía que está dentro va en buenas condiciones, ¿ya? Porque el contenedor yo lo voy a ver, pero no voy a ver ya nuevamente arriba, una vez embarcado, voy a cortar el sello del contenedor, y eso no se puede. Cortar el sello y revisar si la mercancía sigue en buen estado por el solo hecho de tomarla a través de una grúa y embarcarla. Ya en ese sentido, tenemos que pensar de que aparentemente la mercancía sigue en buen estado. Ese es el concepto del clean on board, ya ocupado mucho en cartas de crédito. Ya los bancos exigen que la mercancía aparentemente, que el documento de transporte, exista la leyenda cada vez menos, ¿ah? El concepto clean on board, que significa que aparentemente la mercancía fue embarcada sin ningún problema para efectos de que la carta de crédito fluya. ¿Ya? Aquí hay un cuadro en donde existen distintos tipos de materiales con su tipo, el ejemplo a utilizar y todo lo que implica los beneficios y el costo, ¿ya? Tenemos distintos materiales, yo no voy a entrar en detalle acá, este cuadro es súper bueno porque así les define a ustedes, es súper bueno no porque lo ponga yo, sino que porque es el típico cuadro que refleja distintos tipos de materiales para distintos tipos de embalaje y en qué momento se ocupa, y para efectos prácticos esa es la idea. Están los materiales de metales, de madera, de cartón, de plástico, de papel y de vidrio, y eso va a depender esencialmente de la mercancía que se quiera exportar. Y también como ejemplo se pone, por ejemplo, acá en la madera, los típicos, las cajas, las canastas, guacales, no sé qué es eso debe ser un término ya a lo mejor muy parecido al pallets, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera. Aquí estamos hablando ya el embalaje que sirve para proteger el envase. ¿Ya? Obviamente de aquí también puede salir un envase, ¿ya? De estos materiales también puede salir un envase para comercializar la mercancía en cliente final, ¿ya? Las cargas se define como, desde el punto de vista logístico, la carga se define como el conjunto de mercancías que son objeto de una operación de almacenamiento o transporte, en cuyo caso las mercancías se encuentran debidamente embaladas para su movilización desde un lugar de origen hasta un lugar de destino, el cual internacionalmente involucra el tránsito nacional e internacional. Habla del flete nacional, el flete interno y el flete exterior. ¿Ya? Para ampliar el conocimiento y entendimiento de algunos términos empleados en la presente lámina, ¿ya? Se define por mercancía cualquier bien, esto es súper importante, se define mercancía como mercancía cualquier bien susceptible de ser clasificado en el arancel aduanero. ¿Qué es el arancel aduanero? El arancel aduanero, para hacer comercio exterior o comercio internacional, tenemos que pasar sí o sí por el término de arancel aduanero. Cualquier mercancía, cualquier objeto, cualquier cosa, en derecho comercial hablamos de la cosa, que implique que esté clasificado, lo voy a explicar eso, voy a entrar en detalle de eso, yo creo que va a haber un curso de clasificación arancelaria que sería súper bueno, no sé si se ha hecho a través de la agencia de aduana, lo voy a hablar con Pablo, ya, pero sería bueno hablar porque se habla mucho de la clasificación arancelaria, muchos de los que están aquí a lo mejor sí saben a lo que yo me refiero, pero aquí hay una definición súper práctica y a lo mejor una definición distinta a lo que nosotros conocemos como mercancía. Primero, mercancía es un término, es un bien corporal mueble. Esa es la definición que se hace. ¿Por qué no mercadería? No deben utilizar el término mercadería
Lo que va dentro del embalaje cuando hacemos comercio exterior es mercancías. Mercadería es lo mismo, por definición, es un bien corporal mueble. Bien corporal porque es tangible, ¿ya? Y porque tiene movilidad, pues se puede, no se mueve solo, no necesariamente se mueve solo, pero se puede mover y su movimiento nos genera, en este caso, daños en el producto. Pero aquí hay una definición muy buena que dice, que habla más allá de una definición de derecho comercial, sino que lo habla en términos, en términos aduaneros. Mercancía es cualquier bien susceptible de ser clasificado en el arancel aduanero. Aplica desde el ámbito de la regulación, aplicándolo del ámbito de la regulación aduanera, y se entiende por un producto bien tangible que es susceptible de ser interpretado. Quedan fuera los bienes corporales inmuebles. Ya yo no puedo hacer comercio exterior con un bien corporal inmueble. Para efectos prácticos, el arancel aduanero nace del sistema armonizado, del sistema de clasificación y codificación de mercancías, por allá por Bruselas, la nomenclatura arancelaria de Bruselas, estamos hablando de la década del 60, ya, en donde todo producto es una regla internacional, en donde todo producto que sale o ingresa de un país tiene que tener una clasificación arancelaria. La clasificación arancelaria se da por números, ya se hace a través de números. A nivel mundial, eh, todos los países que pertenecen a la OMA, a la Organización Mundial de Aduanas y a la Organización Mundial de Comercio, ya a la OMC, deben trabajar bajo el sistema de la nomenclatura, el sistema armonizado, ¿ya? Cada país del sistema armonizado genera su propio arancel aduanero, pero tienen que trabajar a nivel internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes ven un número de un producto y ven un número y ese número es la clasificación del producto, ya, los primeros 6 dígitos corresponden al sistema armonizado. Los primeros 2 dígitos corresponden al capítulo, los 2 segundos dígitos corresponden a la partida y los 2 terceros dígitos corresponden a la subpartida. Esos 6 primeros dígitos corresponden al sistema armonizado. O sea, todo el mundo, esos primeros, si el caballo es 010101, si el caballo vivo es el capítulo 01 de la partida 01, de la subpartida 01, independiente cómo le digamos caballo en español, en portugués, en inglés, en ruso, en turco, si el país tiene aceptado el sistema armonizado porque pertenece a la OMA, a la Organización Mundial de Aduanas, en este caso a la Organización Mundial de Comercio, para todo el mundo eso va a ser un caballo. Por eso que el arancel establece una unificación de criterios. ¿Ya? El principal problema del comercio exterior es el idioma. ¿Ya? Establece, ya con el solo hecho de clasificar a nivel del sistema armonizado, estamos sabiendo de qué trata la mercancía. Pero el arancel no solamente entrega eso. Cuando el sistema armonizado, que es mundial, son 6 dígitos, se convierte en arancel cuando el propio país le da otros dígitos más. Por ejemplo, en Chile, nosotros clasificamos a nivel de 8 dígitos. En Chile se clasifica a nivel de 8 dígitos. Y los 2 últimos dígitos ya son solamente de carácter nacional. Hay países que tienen, Colombia, por ejemplo, tiene 10 dígitos. Ya, o sea, tiene 4 dígitos más, pero es por su uso personal. Pero los primeros 6 van a ser igual en Chile, en Estados Unidos, en México. Y otra cosa importante del arancel aduanero es que establece el arancel, ¿ya? Según la clasificación del producto, es el arancel, entiéndase por derecho, que va a pagar la mercancía al momento de su importación. El arancel aduanero chileno tiene un arancel general de un 6%. Esa es nuestra tasa, lo he dicho varias veces. En Chile, no sé si quieren hacer comentarios, lamentablemente yo no puedo ver los comentarios porque me distraería de la clase. Me gustaría muchas veces ver los comentarios y saber cuántos son los aranceles que pagan en otros países. La mayoría de los países tienen aranceles diferenciados, o sea, el caballo o las materias primas, lo más probable es que paguen un arancel menor a un producto manufacturado. Estoy hablando del arancel. El arancel, no estoy hablando del IVA. El IVA es un impuesto que pagan también en importaciones, pero que se paga, es un impuesto que no se toca a través de los acuerdos comerciales, por si acaso. Lo que se toca a través de los acuerdos comerciales es el arancel que figura en el arancel aduanero.
Ya, para efectos prácticos, eso se entiende por carga y hay, bueno, y hay unidades y las cargas y las mercancías y la carga tiende también a tener conceptos como unidad de consumo, unidad de venta, unidad de manipulación, unidad de transporte, etcétera. Son unidades que van entre sí haciendo más importante la utilización de cómo debe ir distribuida la carga en el embarque, en el embalaje final, ¿ya? Para efectos prácticos. Ya tenemos unidades de carga o unitarización de carga que tiene que ver con la carga dentro de un contenedor. Ya hay, son distintos factores que van determinando en definitiva la carga y cómo debe ir distribuida esta carga. ¿Cuáles son los aspectos técnicos a considerar para la elección del empaque, embalaje, empaque? También hay otro término, ¿ah? El empaque, envase, empaque, embalaje. Generalmente van en ese orden. El envase es el menor, después viene un empaque, que sería una caja de cartón, y después a lo mejor vendría el embalaje final, que serían todas esas cajas apiladas dentro sobre un contenedor. Las materias más utilizadas en los empaques, embalajes y unidades de carga, pallets. Cuando hablamos de una unidad de carga, estamos hablando de un embalaje que concentra en un solo lugar, el pallet, varios, varias cargas, varias cajas, varios productos. ¿Ya? Es una unidad de carga. Por ejemplo, el pallet para exportaciones son de metal, madera, cartón, plástico, papel, vidrio, siendo usuales encontrar empaques de combinación de dos o más materiales. Clasificación del cartón. El cartón es súper importante como empaque, ¿ya? Como empaque. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, pensemos en el vino su envase es la botella de vidrio y su empaque sería la caja de cartón, y la caja de cartón para el empaque de vidrio depende también de lo que sea. O sea, la caja de cartón tiene que ser destinada, en este caso, para la exportación de productos frágiles que implican, en este caso, el vino. Esa caja de cartón que porta, no sé, por las 6 botellas de vino, ya sería hacer el empaque. Ya hay un nuevo término, por si acaso, entre el envase y el embalaje está el empaque. El empaque puede ser incluso un rollo de este plástico con burbujas, ¿ya? Eso también se considera empaque, para efecto de darle mayor protección al embalaje final donde va a ir la mercancía. Botellas dentro de una caja, con lo más probable que sea con separaciones corrugadas, y esas cajas después van sobre un pallet, y el pallet lo más probable que vaya cerrado, sellado con plástico o en malla, o enmallado, y posteriormente eso va dentro de un contenedor. ¿Ya? Eso es la idea general. Bueno, aquí están los pallets. El pallet es algo fundamental dentro del comercio exterior. Existen dos tipos de pallet y eso es la medida del pallet. Ya, cuando a mí me hacían clases de logística, o todavía los profesores siguen hablando, bueno, existen los pallets. El pallet es una plataforma para transportar sobre la cual puede depositarse una cantidad determinada de mercancías, determinada en términos de peso y determinada también en términos de altura, ¿ya? Por si acaso, de mercancía o unidad de carga. Unidad de carga, ya hablamos de lo que era la unidad de carga, y se desplaza con dispositivos mecánicos como grúas, carretillas o montacargas. Existe la combinación de palet-caja, en la que la paleta-caja, en la que la paleta puede sustituir el piso de una caja y convertirse en parte del embalaje. Bueno, según las medidas, existen los pallets americanos y los pallets europeos. El principal material del pallet es la madera. Quiero detenerme aquí en algo. El principal material del pallet es la madera. Y la madera ese pallet tiene que estar, por lo menos en Chile, tiene que estar certificado, el SAG, nuestro Servicio Agrícola y Ganadero, establece de que el pallet tiene que venir con la certificación hecha de fumigación, de que no viene con ningún parásito. O sea, no solamente la mercancía, sino que la mercancía amerita una avisación, un permiso de alguna entidad de salud, ¿ya? Sino que también el embalaje muchas veces tiene que ser sometido, si es que el embalaje amerita el caso, tiene que ser sometido a una avisación, autorización o validación
viene sin ningún tipo de bichos, o bien digo, bichos que puedan afectar, que puedan contaminar, que puedan venir contaminados, y por lo tanto los pallets tienen que estar certificados por autoridades, autoridades dentro de cada país respecto a que están libres de alguna plaga. ¿Ya? Así que eso también es importante. Los pallets, no es llegar y ocupar pallets, el pallet tiene que estar certificado también su uso en términos de libre de la no existencia de plagas. Perdón. Ya, bueno, aquí hay distintos tipos de pallets, ya, bueno, ya vamos a montar en detalles. Yo creo que, no sé cuál, si uno puede decir cuál es el más común, cuál es el menos común, ya es difícil, pero es bueno ver que es buena esta imagen, porque es buena esta imagen, porque existen distintos tipos de pallets, y eso va a depender necesariamente de la mercancía, de lo que te estén ofreciendo a efectos del transporte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, y cuando hablamos del embalaje superior, hablamos del contenedor. Son recipientes, el contenedor es la esencia misma de lo que tiene que ver con el embalaje, ¿ya? El contenedor es como la culmina, es como la punta de la pirámide, ¿ya? O sea, todo, a ver, todo, profe, lo metemos en un contenedor. Yo podría decir que la gran mayoría sí, ya, gran mayoría, sobre todo en el concepto, a no ser que estemos hablando de mercancía a granel, ¿ya? Hablemos de mercancía unida, ya, mercancía únicas. Me cuesta pronunciar eso. Cuando la mercancía va consolidada, ya es única, ya en este caso, unitarizada, ya, ahí va el tema, lo voy a sacar de aquí al final de la clase. Hablamos del contenedor, pero si estamos hablando de mercancía, ojo, mercancía granel es mercancía suelta, por definición es mercancía granos, ya, granos, que pueden ir sueltos o pueden ir dentro de un contenedor, y el contenedor a lo mejor está preparado, porque existen distintos tipos de contenedores, no solamente el contenedor que uno conoce habitualmente, que es el contenedor general, o el contenedor seco, o el contenedor dry, ¿ya? El transporte de granel puede ser en barcos graneleros, ya que todas sus bodegas son ocupadas para el granel suelto, ya, la semilla suelta, el maíz, el trigo suelto, ya, o bien pueden ir lentejas, porotos, lo que quiera, legumbres, como quieran llamar, pueden ir en sacos, y esos sacos pueden ir consolidados dentro de lo que tiene que ver con un contenedor, ¿ya? También puede ir mercancía a granel, o sea, semillas, pero dentro de un empaque que sería un embalaje menor, ya que sería el saco, y esos sacos podrían perfectamente ir dentro de un contenedor. Cuando ya eso se hace cuando el barco donde se va a colocar la mercancía no es granelero. Entonces, para aprovechar el viaje, se hace el cuento de eso, ¿ya? El contenedor es un recipiente carga vía aérea, que recipiente de transporte para el carga de vía aérea. Recordemos que los contenedores no son iguales para el concepto aéreo ni marítimo, terrestre o marítimo. Generalmente el terrestre y el marítimo, los contenedores son los mismos, ¿ya? Existen distintos tipos de contenedores, pero el contenedor aéreo es distinto. No voy a meter un contenedor de 40 pies, o sea, de querer hacerlo, lo puedo hacer, pero no voy a meter un contenedor por su dimensión de la cabina a un avión. Por lo tanto, los contenedores, hablamos de contenedores en el caso aéreo, pero son distintos porque tienen que tener la forma o la configuración de la bodega del contenedor, con características longitudinales adecuadas a cada medio de transporte, realizando la unitarización, esa es la palabra, de la carga, con el objeto de asegurar la entrega rápida y segura de las mercancías, así como para ahorrar tiempo y costos de transporte. El manipuleo de las cargas es lo más peligroso que existe. El manipuleo es algo que, si se hace manipuleo, eso implica generalmente el transbordo. Por lo tanto, si la carga va unitarizada, ya dentro de un contenedor, ya que se dé el manipuleo, que se dé el transporte, pero le da una mayor seguridad de que la carga que va dentro
no sea dañada. Por lo tanto, ejemplo, voy a transportar de aquí a Argentina, a Buenos Aires, terrestre, por eso quiero hacer eso, mercancías. Difícilmente el camión que toma la carga en Santiago de Chile y va a hacer una exportación, va a parar en frontera y va a cambiar de camión a un camión de patente argentina y de ahí va a seguir ese camión a Buenos Aires. Difícilmente pasa eso. ¿Por qué? Porque se evita el transbordo. ¿Ya? El camión que toma la carga acá, la toma, en el terrestre pasa siempre lo mismo. Difícilmente, sobre todo en Sudamérica, nosotros tenemos, Chile por lo menos tiene terrestre Perú, tiene terrestre Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil principalmente y Argentina. No sé si más al norte tenemos comercio exterior vía terrestre. No he visto un CRT, que es un documento en el caso de terrestre con Colombia o Ecuador, capaz que sí, pero lo más probable es que Perú sí lo tenga por su cercanía, ¿ya? Pero para efecto del el embalaje sirve para evitar el manipuleo. Los barcos sí pueden cambiar, los aviones también pueden cambiar, hacer escala y cambiar el transporte a otro avión. Recuerden de que no existen rutas directas, sobre todo de Chile a ciertos lugares exóticos, no existen rutas directas, por lo tanto la carga tiene que ser sometida a distintos transbordos. ¿Ya? El transbordo se define como el cambio de la mercancía de un medio de transporte a otro medio de transporte. ¿Ya? Ojo, les hablan de transbordo directo cuando ustedes cambian de un barco, el contenedor de un barco y lo pasan a otro barco. ¿Ya? Eso es un transbordo directo, ¿ya? En el sentido de que es un mismo medio de transporte. Y cuando le hablan de un transbordo indirecto, están pasando de camión a barco, de barco a camión, de avión a barco, de tren a avión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí están los distintos tipos de contenedores. Faltan contenedores, ya el contenedor más conocido es el dry, que está ahí el dry pump, ya, pero tenemos el reefer, el tanque o el cisterna, el flat tank, ya, para efectos del flat rack. Todo el open top y el open side son generalmente, los tres últimos son utilizados eh, para efectos de mercancía sobredimensionada, ya, por si acaso. Una mercancía sobredimensionada es la que excede las normales medidas o la normal medida que tiene un contenedor. Hablamos de contenedores de 20 pies, de contenedores de 40 pies y de contenedores high Q, que implican ser lo mismo en términos de 20 o 40, pero son un poco más altos, ¿ya? Así que eso también tiene que estar presente al momento de la distribución física que se va a hacer, porque uno tiene que, es tan simple como llevar un contenedor de 40 pies y llevarlo por un camino, porque el contenedor no se va a quedar en el puerto, tiene que ir a un lugar de producción, ya, y los lugares de producción generalmente están muy lejos de los puertos, y obviamente los caminos que tienen que acceder a él tienen que estar disponibles para esa altura de contenedores. Pasa con, por ejemplo, con los camiones que transportan los autos, ¿ya? Ahí no hay un contenedor de por medio, el auto, hay camiones especializados para el transporte de autos. Por eso que faltan aquí contenedores, pero estos son los principales para efectos de, ¿ya? Bueno, aquí están las indicaciones de los contenedores, la carga interna, todo lo que muestra el contenedor internamente, ¿ya? Y aquí están algunos códigos para efectos del manejo de los contenedores, el código internacional, en este caso el EAN, que es el International Article Numbering, o código de barras, ¿ya? Que sirve. También está el código, el famoso QR, para identificar. Todo esto tiene que ver con la identificación del contenedor. El contenedor tiene una identificación única. Si ese contenedor sufre daños, cae al mar, se pierde, ese número se muere con el contenedor, ¿ya? El contenedor tiene una identificación única y uno puede saber, puede hacer el rastreo a través de dónde está ese contenedor, tanto el dueño del contenedor, el que arrienda el contenedor, como también yo puedo hacer un tracking respecto al seguimiento de la carga, también con el número del contenedor, ¿ya? Y todas estas cosas implican lo que tiene que ver con el contenedor, ¿ya? Se los dejo ahí porque son ya cosas más técnicas, ¿ya? Aquí está, bueno, y algo importante del embalaje y es el etiquetado y el marcado. Ahí está más chiquitito al final, ahí vienen más grandes las etiquetas. Las etiquetas son parte importantísima del embalaje, ¿ya? ¿Por qué? Porque le da a entender al que va a manipular la carga, o sea, le enseña al que va a manipular la carga cómo debe manejar esa carga.
¿ya? Y para efectos prácticos, el seguro se agarra mucho de eso en caso de que detecte en la liquidación del seguro, en caso de que exista un daño, un siniestro, eh, que la carga fue mal manipulada y por eso se dañó. Es más, por ejemplo, aquí estamos viendo una caja de cartón y a lo mejor la caja de cartón adentro trae una lavadora, supongamos una lavadora, por lo cuadrado que es. Con el solo hecho de ya que el embalaje, la caja, esto a lo mejor venía dentro de un contenedor, el embalaje superior, pero muchas veces, con solo el hecho que el embalaje que contiene el producto final, que es la lavadora, por ejemplo, venga dañado, ya muchas veces el cliente, el comprador, exige devolución, ¿ya? Porque el topón, el daño, implica automáticamente, aunque no lo crean, pierde valor la mercancía porque se asume de que hubo manejo interno de ese producto por un solo rasguño, por un solo hoyito en la caja de cartón, y son esos los productos que después los venden las mismas, la misma compañía los vende a bajo precio y uno dice, oye, que está malo el computador, que le pasó algo. No, no, es que el embalaje venía dañado y el cliente automáticamente no lo acepta como tal, para efectos de. Por eso es importante el etiquetado y todo lo que tiene que ver con el etiquetado en términos del uso, ya, del uso y también de la peligrosidad que implica el manejo de la carga que se está llevando a cabo, ¿ya? Cuando hablamos de peligrosidad, estamos hablando de la carga, en este caso, carga IMO, ¿ya? Las cargas peligrosas. También ojalá exista una clase, no sé si aquí ha existido una clase de, pero las cargas IMO representan más que una clase, ¿ah? Hay que ser, de hecho hay que eh, certificarse para efectos de los que van a hacer transporte de cargas IMO, cargas peligrosas, tienen que estar, y manipuleo de este tipo de cargas, ¿ya? Tienen que certificarse respecto a su condición de especialistas en cargas IMO. No, no, alguna vez me preguntó, ¿los barcos están obligados o los aviones están obligados a transportar carga peligrosa? No, ¿ya? El barco, ¿y por qué no? Porque el barco es el que decide, el dueño del barco es el que decide si va a transportar o no carga peligrosa. Una carga peligrosa puede ser una batería tan simple de un monopatín, ¿ya? De un monopatín o una bicicleta eléctrica, ¿ya? Y eso es carga peligrosa, ¿ya? Por lo tanto, y además el transporte, ojo, cuando se transporta carga peligrosa y es aceptada, no tomen la carga peligrosa como ya es solamente explosivo, sino que una batería de litio ya es carga peligrosa. Cuando se transporta carga peligrosa y se acepta el transporte, puede haber perfectamente un recargo en el transporte, ¿ya? Y ese recargo es por el transporte de carga peligrosa. Y eso pasa, ¿ya? Por si acaso, hay gente que me ha preguntado, ¿por qué me están cobrando un poco más por ser considerada carga peligrosa? Bueno, es así, búsquese un buen embarcador y el embarcador le va a conseguir una mejor tarifa siempre cuando ustedes quieran transportar mercancías, no se contacten directamente, si tienen la posibilidad, contáctense con la compañía naviera directamente, con la compañía aérea, pero las compañías aéreas y las compañías navieras prefieren intermediarios. Búsquense un buen intermediario, y ese buen intermediario de qué depende que sea un buen intermediario que tenga contactos con varias compañías navieras o con otros embarcadores. Yo conozco gente que es muy buena y le busca y saca, y bajar $10 a una carga es ya un hito, sobre todo en la época actual, ¿ya? Por eso que el etiquetado no solamente es para efectos del manejo de la mercancía, sino que también para efectos de lo que tiene que ver con la peligrosidad o lo que se está transportando, ¿ya? Bueno, aquí viene todo lo que tiene que ver con las especificaciones. Aquí voy a hablar más rápido ya, el material de acolchonamiento que se puede ocupar, el poliestireno expandido, bueno, todo lo que sirve para efectos de acolchar el producto, ¿ya? Lo típico que es el plumaví, como lo conocemos en Chile, ¿ya? Ahí hay más tipos de embalaje, materiales de empaque, ya, bolsas, cintillos, aquí estoy mostrando imágenes del producto y todo lo que implica, por ejemplo, acá hay esquineros, varios para proteger esquinas o aumentar la capacidad de carga o compresión. Sí, también se ocupan esquineros porque de repente cuando uno carga mercancía quedan espacios muertos y esos espacios muertos
se van a cobrar igual. Por lo tanto, también existen las modalidades de ocupar ciertos materiales para efectos de poner en ese espacio vacío, hacer que caiga o que ocupa otra mercancía más para aprovechar el flete que voy a pagar. Requisitos de los embalajes, de preferencia, deben ser reutilizables, reciclables y, en un caso extremo, incinerables para cumplir las normas de envase y embalaje residuales y de medio ambiente que rigen en cada país de destino. Ya eso es casi lo obvio. Las condiciones de envase y embalaje para exportaciones son atendidas por 5 áreas. Recuerden que voy a hablar como exportador porque del exportador, como dije al principio, nace el cuento del embalaje. Físicas o materiales, hay 5 cosas que hay que considerar al momento del envase y el embalaje, y obviamente las debe considerar el exportador, también con participación del importador, pero aquí es el exportador el que debe preocuparse de esto porque él necesita vender, él necesita que la carga llegue en óptimas condiciones, él necesita que le paguen y él necesita las divisas que genera su exportación. Por lo tanto, tiene que preocuparse, el exportador no debe desligarse del hecho de que, ya vendí, sí que listo, mandemos la carga a puerto. No, señores. El exportador, no, señores, estoy como un presidente, el exportador tiene que preocuparse, cuando uno hace negocios, tiene que preocuparse el exportador, no se libera de ese negocio por el solo hecho de colocar la mercancía sobre el medio de transporte, sino que tiene que preocuparse, aunque tenga 10.000 compradores, y para que siga con éxito en el negocio, tiene que preocuparse de que el cliente quede conforme, que el cliente va a quedar conforme cuando le llegue la mercancía, él abra la mercancía y diga, sí, esto es lo que yo te pedí. O sea, debe haber un seguimiento, ¿ya? Y eso mucha gente dice, ay, no, ¿para qué? O sea, empresas chicas, ya, empresas chicas, pymes, por ejemplo, lo deberían hacer porque si están partiendo recién, tenemos que ver en qué me equivoqué, cuál fue mi éxito en mi operación, cuál fue el error que me debería mejorar para efectos de complacer los gustos y preferencias del consumidor final. Por lo tanto, las condiciones de los envases y embalajes para exportaciones son atendidas o pasan por 5 áreas: físicas, materiales, económicas, mercadológicas, ergonómicas y comunicacionales. Las físicas satisfacen las siguientes funciones: proveer aislamiento biológico, proveer aislamiento térmico, defender al producto contra el mundo exterior y viceversa, conservar el producto en el tiempo, ya en este caso los reefer, proteger la integridad del contenido. Por la parte económica, costos de los materiales, el costo del transporte es el flete, el costo de manipulación, el consolidar, desconsolidar, el almacenaje, el volumen, el peso, la tarifa del transporte se mide según el volumen o peso, es el PV, ¿ya? O peso o volumen, dependiendo de qué es mayor. Retornabilidad y reutilización, también ese es muy importante. Los embalajes también pueden ser, deben, si es que el embalaje lo permite, ya ser retornables y reutilizables. El contenedor, ya el contenedor. Área de mercadológica. Área mercadológica. Diferenciación tiene que ver con la mercancía en sí, ¿ya? ¿Qué mercancía va a transportar? Diferenciación, formatos, tamaños, rentabilidad, relanzamiento de productos, valor agregado al producto, extensión de la marca, adecuación al mercado. La ergonómica es la que tiene que ver con los envases y embalajes que se conciben como un servicio por lo que deben ser manipulables, el peso mínimo, facilidades de usar, facilidades de acceso al producto. Es muy similar a la anterior, pero esto ya tiene que ver ya físicamente con el producto, seguros en su manejo, ocupar un espacio mínimo, comodidad para el usuario. Y el área comunicacional, el impacto visual, la información legal que tenga el embalaje o el envase. Estoy hablando del envase y el embalaje. Por ejemplo, los productos comestibles tienen toda una información legal y el atributo del producto, el etiquetaje de los productos comestibles en Chile, como en todo país, debe ser súper estricto para efectos del contenido. En Chile existe, por ejemplo, hasta te marcan el producto si es alto en grasa, si es alto en calorías, etcétera, etcétera. Vehículo de identidad corporativa, valor informativo, adecuación de imagen al producto, visibilidad frontal y oblicua, ¿ya?, del producto. El transporte y distribución, el transporte de productos generalmente, un resumen, ya estamos terminando, mercancías de gran valor, productos perecederos, productos frágiles, revistas, periódicos, entrega oportunas de muestras. Las flores
aunque no lo crean, se transportan en su mayoría a flores frescas. Chile importa mucha flor de Ecuador, ¿ya? Y las flores se transportan por vía aérea para que se mantenga su frescura. El transporte ferroviario, productos, toda clase de mercancías, productos con mayor resistencia al impacto, productos económicos, tiempo de entrega no limitado. En términos de transporte marítimo, ya son para toda clase de mercancía. Yo creo que el transporte marítimo es el que puede mover todo tipo de mercancías porque se adecua. Si la mercancía no se adecua al barco, el barco se va a adecuar, el barco se va a adecuar a la mercancía. Por eso existen distintos tipos de barcos. Embalaje con resistencia a la humedad y tiempos de entrega y sincronizados. Bueno, el transporte terrestre cumple casi las mismas funciones, está limitado en lo que puede transportar. Si hablamos de terrestre, el mejor uso de una economía de escala es el transporte ferroviario, pero en Latinoamérica no se da mucho, por lo menos en Chile no existe el transporte internacional vía férrea. Ya con Bolivia tenemos un tren, pero el tren es privado, ya por lo tanto no existe comercio exterior en Chile a través de vía férrea. No sé si en los países donde están escuchando sí existe, pero en Chile no existe, lamentablemente debería existir porque un tren puede transportar, y es ecológico el tren, al ser eléctrico, obvio, en este caso, puede transportar 100 camiones, 100 cargas de camiones, ¿ya? Así que el transporte terrestre es muy similar, puede transportar todo lo que pueda permitir el camión en términos de su peso máximo, ¿ya? Y el multimodal, bueno, aquí estamos hablando del multimodal, el concepto multimodal es bajo un solo contrato. Considero el multimodal como transporte y embalaje, y aquí el multimodal ya implica que hay mayor manipuleo en el embalaje, ya, porque el multimodal implica que bajo un solo contrato, un trayecto, por ejemplo, tengo 3 trayectos, el A, el B y el C, para llegar a punto final. El A es el origen, el C el final, pero en el B hay un transbordo, hay un cambio de vehículo, ya, y el multimodal, en vez de hacer 2 contratos, de A a B y de B a C, ya hago un solo contrato que cubra los 2 trayectos. Ese es un transporte multimodal y existen los contratos de transporte multimodal. Eso sirve para también asegurar la carga, o sea, un solo contrato que involucre, incluso es más, que involucre que los trayectos sean distintos en las vías de transporte. De A a B puede ser aéreo y de B a C puede ser marítimo, ¿ya? Y eso puede estar dentro de un contrato llamado multimodal. Los embalajes para exportar, riesgos durante el ciclo de distribución, caídas y golpes, daños por vibración, daños por compresión, daños por choque, daños por humedad, polvo, contaminación, roedores y plagas, robos parciales, robos totales, daños por temperatura. Tipos de norma y regulación sanitaria y fitosanitaria. Esto tiene que ver con lo que tiene, con lo que tiene que ver con el embalaje, lo que les decía yo al principio de los embalajes que se utilizan y que son fabricados a través de productos vegetales, ¿ya? Bueno, las normas técnicas que debe cumplir cada embalaje para efectos de asegurar tanto la carga como el manejo de la carga y también los que manejan esa carga, ¿ya? Las regulaciones ambientales, como les decía adelante, también se trata de ser sustentable el embalaje y muchos de estos embalajes que sean, ojalá, reciclables y sean reutilizables para no estar fabricando más material que después va a quedar botado y no va a ser reciclado. ¿Ya? Y bueno, y para esto, bueno, las marcas para acreditar la aplicación de las medidas fitosanitarias, los pallets cuando se certifican que van libres de plagas, se les pone un timbre de la respectiva autoridad y hay un certificado y un papel que emitido para efectos de decir que ese pallet, fundamentalmente hecho de madera, está libre de alguna plaga. Listo, bueno, aquí hay etiquetas de manejo, lo mismo que estaba adelante, más grande, etiqueta de cómo se maneja la carga. Ya, aquí hay mercancía, aquí hay etiquetas, pero para efectos de decir, advertir que la carga es peligrosa. Aquí hay otras más, aquí hay otro tipo de etiquetas también mezclada con todo, carga peligrosa y carga normal. Ya, y aquí hay más etiquetas, más etiquetas, más etiquetas. Yo tenía una persona, un compañero que le encantaba coleccionar etiquetas, ¿ya? Es como coleccionar
láminas, ¿ya? De jugadores de fútbol. Y también yo tenía gente que le gustaba coleccionar el sello que le ponen a los contenedores, ¿ya? Sí, también le encantaba coleccionar esos distintos tipos de sellos que le colocaban a los contenedores. Listo, muchachos, eso sería a grandes rasgos lo que es envases y embalajes. Muy Terminé bien. la hora. Terminé justo 2 minutos antes de lo prometido. Tenemos dos preguntitas. No sé Ya, si tenemos tiempo. sí, pues tenemos tiempo, ¿no? Sí. Acá dice Enzo Mora. Dice si es obligatorio la norma internacional para medidas fitosanitarias número 15, documentalmente para aduana o solo en algunos casos. Los pallets con solo una marca o un sello son libres de esa medida documentalmente. No, en Chile por lo menos tiene que ir con un documento que acredite, aparte del timbre. No sé en otros países, pero el timbre sí, y el documento que acredite que ese timbre es válido también debe existir, por lo menos aduaneramente hablando en Chile, ¿ya? Ok. ¿Por qué? Porque el timbre puede, o sea, por cada revisión, el pallet tiene que ser revisado por cada embarque, una vez que se va a utilizar nuevamente, tiene que ser revisado. No es que el timbre sea forever, ¿ya? El timbre, por cada uso del pallet, tiene que haber una certificación de que está libre de contaminación, ¿ya? Muy bien. Enzo también dice que, según su juicio, dice, ¿cómo ha sido su experiencia en los embalajes provenientes de China en cuanto a caja cartón, comercio minoritario? Eh, Mi experiencia, y bueno, yo nunca he importado desde China como experiencia, pero yo nunca he escuchado a mis alumnos. Yo trabajo en INACAP, en un gran centro de formación técnica profesional en Chile, es hacer de publicidad, ¿ya? Ellos son los que me cuentan a mí la importación, que ellos importan mucho, cualquier cosa importan. TikTok es el programa que existe para divertirse, que yo en la noche me entretengo como una hora viendo, me da idea hasta también para importar. De hecho, TikTok me generó a mí la necesidad de importar una aspiradora de pie de Amazon. El embalaje, nunca he escuchado mayormente que el embalaje que proviene de China en las cajas vengan con problemas, ¿ya? Si vienen con problemas, a veces el problema, no solamente el problema se puede dar por culpa del que está embalando allá, sino que también se puede dar por el manipuleo y manejo acá en Chile o en el país de destino. Porque sí, yo he visto acá en Chile que cuando llega la carga, no la depositan como deberían depositarla, tomarla como deberían tomarla, sino que la tiran. Es cosa de ver, mira, es súper simple. Hoy día, bueno, la gente está viajando poco, pero es cosa de ver cómo tiran las maletas a la cinta, la maleta de viaje, o cómo suben las maletas o cómo las bajan las maletas de los aviones. O sea, eso tiene que ver si que a lo mejor este alumno, esta persona, sí ha tenido problemas con el embalaje proveniente de China, pero a lo mejor no es problema de China. Que yo sepa, sin mi experiencia, yo no tengo experiencia en importar de China, pero por los comentarios que tengo de los alumnos cuando me preguntan, muchos, ninguno ha tenido problema en que la caja venga abierta o venga con problemas. Muy bien. Esas serían las preguntas. Ok, Estaríamos entonces ya finalizando nuestra actividad del día de hoy. muy bien. Agradecerte, como siempre, Salvador, los contenidos y los conocimientos que entregaste el día de hoy, así que, y agradecerles a todos los presentes por seguir confiando en DataSur y de nuestra intención de querer apoyarlos permanentemente en su labor diaria. Muchas Salvador, gracias. Bueno, agradecer a todos. O sea, cuando nos vamos a ver en agosto, lo más probable es finales de agosto, pero quiero descansar un poco también de DataSur. Hoy día ya empiezo. Esta era mi última clase oficial, así. Más rato tengo una exposición que escuchar, pero ya estoy terminando. Ha sido un semestre cortito, fue un semestre súper rápido. Imagínense, ya estamos en julio, terminando mitad de julio, más de la mitad de julio. Quiero agradecer a DataSur, a la Pati. Cuando la conocí la primera vez, la Pati era,
tenía que estar a la hora, me llamaba a las 6 de la mañana y la clase partía a las 9. pero eso me sirvió para, decía, Pati, me hayan advertido. Mucho cariño con la Pati, y a DataSur, a Paulo Morales, igual, por confiar en mí, principalmente confiar en mí, y a todos los profesionales que trabajan, a Felipe, a la Lina, que también se ha portado bien conmigo, se le olvidan cosas de repente, pero igual me llama. Y dedicar esta clase a todos, que ojalá a todas las personas que me están escuchando, que me escuchen, salgan luego de esto de la pandemia, no estén mejor, su familia esté bien, y que la economía se vuelva a mover, porque de eso también nosotros vivimos, pero también hay que cuidarse. Así que gracias, DataSur, por una clase más. ¿Ya? Nos estamos viendo. Chao, Ok, chao. Saludos a que todos. descansen. Hasta la Chao. próxima. Chao, chao.